Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Realmente un programa, no solo por los temas, sino por los profesionales, va a ser un programa de lujo. Y con gente que conozco recién ahora, muy nuevita. Hay un profesional que lo conozco hace 17, el otro 19, el otro 26 y 24 la licenciada, o sea que somos caras conocidas todos. Y bueno, me jacto de realmente haber creado, ¿no es cierto?, un grupo de profesionales, no solo buen profesional, sino que buen ser humano. Eso es lo importante. Yo creo que me quedé con lo mejor de cada uno de los hospitales y de eso me jacto realmente y me alegro. Bien, les comento que van a escuchar y ver, ¿no es cierto?, porque nos pueden ver a través de ecomedios.com. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, que va a hablar de aneurisma de aorta abdominal. También el doctor Jorge Neira, que es médico intensivista, miembro número de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Fundación de Trauma. También director científico del Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Y bueno, realmente podríamos seguir diciendo todo lo que es este ser humano y profesional. Ha recibido innumerables premios a través de toda su carrera, que ya nos va a decir en qué año comenzó. Y uno de ellos fue el CONEX. Otro ahora, muy recientemente, fue distinguido como la mejor, la personalidad distinguida, que se le da a personalidad distinguida de las ciencias de la salud, otorgado por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Él nos va a contar cómo es la vida en terapia intensiva, ¿no es cierto? Uno ve mucho televisión y a ver qué dista de verdad a ficción, ¿no es cierto? Y también estamos con la licenciada Silvia Pietanazzi, trabajadora social, coordinadora de la Oficina de Representantes del Paciente, y nos va a decir cuál es la actividad tan importante que desempeñan. Y también con el doctor, gran amigo de años, el doctor Héctor Julián, cirujano plástico, va a hablar acerca de los recaudos, ¿no es cierto?, que tenemos que tener tomar antes de elegir un cirujano plástico, como cualquier otro médico. Pero ahora está tan de moda, ¿no es cierto?, sacarnos de allá, ponernos acá, y que uno cree que no es una cirugía, que es un acto banal, que uno entra y después se va a tomar el té con la amiga. Me parece que hay que presentarle a la cirugía estética dándole la importancia que esta tiene. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Bueno, contanos del aneurisma. Aneurisma. Definamos para la gente qué es aneurisma. Aneurisma es una dilatación de un vaso, tanto arterial como venoso. Los más habituales son los aneurismas arteriales. Toma generalmente los grandes vasos, quiere decir, desde el nacimiento de la aorta en el corazón hasta la división de las arterias ilíacas que van a las piernas. Puede haber en ese sector aneurismas, o sea, dilataciones anormales. Eso quiere decir aneurisma. ¿Y el paciente a simple vista, o sea, experimenta algo? No. Ahora vamos a explicar qué pasa. Por eso vamos a hablar del tema, para prevenir
justamente las complicaciones de los aneurismas. Bien. Entonces, además de la dilatación, existe lo que se llama un aneurisma disecante de la aorta, que por predisposición de enfermedad de la pared de la aorta preexistente, la aorta se separa en capas. No es que se dilata solamente, que generalmente a veces no se dilata, sino que se separa en capas. Y nosotros lo llamamos los cirujanos la catástrofe de la aorta, porque son difíciles de resolver. Yo lo conozco bien, y recordás que cuando ayer me dijiste, yo dije, ¿por qué a mí me suena esta enfermedad? Porque la tiene una prima mía. ¿Está? Entonces yo he hablado del tema antes con vos, y es muy interesante en el sentido, yo te puedo dar un pequeño dato. Mi prima tiene 90 y largos, y esto se le descubrió hace un año. Está viva, perfectamente bien, de afuera, ¿está? Sí. Bien. Para decirlo así vulgarmente, tiene una bombita de tiempo, pero no, si no le pasó nada, lo más probable es que se vaya fibrosando todo y que no le pase nada. Ajá, bien. Sobre todo si tiene buena circulación por la verdadera luz, que no predomina la circulación por la falsa luz. Ahí las cosas se compensan y bien, se va ahí, digamos, sanando solito, así que espero que no le pase nada. Bien. Igual no es para tocarla, pero porque es muy, muy serio. Bien, de los aneurismas, el más habitual es lo que se llama por debajo del nacimiento de las arterias renales en la aorta abdominal, entre el nacimiento de las arterias renales y el nacimiento de las arterias ilíacas. Es el más habitual, el más frecuente. Después de la sexta década de la vida se calcula que alrededor de un 5% de la población lo tiene, y cuando nos acercamos a la séptima y octava década, el 10% de la población puede llegar a tener. ¿Y eso se puede prevenir? El aneurisma se puede prevenir como todas las alteraciones arterioscleróticas que sufrimos, entre ellas la enfermedad coronaria y el ACV. ¿Qué quiere decir? Que otro dato muy importante es que en general más del 90% de las personas que tienen un aneurisma no solo son hipertensas y dislipémicas, o sea que tienen colesterol elevado en sangre y que tienen presión arterial elevada, sino que además son tabaquistas. El tabaquismo tiene una relación bastante causal con el aneurisma de aorta abdominal, porque parece que altera la circulación, por lo que las capas externas, la irrigación de las capas externas de la aorta, que se llaman los vasa vasorum, y esa alteración de la irrigación es un factor muy importante para que se dilate la pared de la aorta. ¿Cuál es el problema del aneurisma? El aneurisma, primero, a veces cuando crece rápidamente y produce rémoras sanguíneas, puede inclusive llegar a producir embolias, microembolias en los pies, o sea, coagulitos que se van a los pies y producen inclusive hasta necrosis de dedos. Son los casos más excepcionales, pero lo que sí crece y se llena de coágulos. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la finalidad principal de esta charla? Es que eso, cuando el paciente tiene todos los factores de riesgo, hay que detectarlo a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sería detectar a tiempo? Detectarlo a tiempo es que si tiene todos los factores de riesgo y uno le hace un examen clínico, hay que buscarlo por la palpación, porque muchas veces, si el paciente no es muy obeso, se puede palpar por encima del ombligo, entre el esternón y el ombligo. Y además, en un estudio que es general, hay que hacerle una ecografía de abdomen a la persona que tiene factores de riesgo, porque es un método de diagnóstico muy rápido que se hace en pocos minutos, no es invasivo, no produce ningún dolor, no produce nada. Y es fácil de detectar. Y entonces uno mide los diámetros de la aorta en ese estudio, y generalmente el otro problema es que cuando supera los 50 a 55 milímetros de diámetro, tanto sea que se miden antero-posterior o transversal, cuando supera los 55 milímetros de diámetro, las posibilidades de ruptura o que se empiece a romper, para que la gente entienda, se multiplican geométricamente. Entonces hay que agarrarlo a tiempo, como quien dice. Perfecto, como toda enfermedad. Detectarlo, y cuando tiene más de estas dimensiones, tratarlo
programadamente, porque ¿qué pasa? Cuando se empieza a romper, generalmente aparece lo que se llama el hematoma retroperitoneal, el dolor lumbar, etcétera, etcétera, y muchas veces ni siquiera con eso se llega a diagnosticar porque no se sospecha. Quiere decir y ese paciente que se le empezó a romper el aneurisma, o el que se rompe directamente catastróficamente, como que explota el aneurisma, que ese ya es una superemergencia, ese paciente necesita una cirugía o una intervención de urgencia y tiene un pronóstico totalmente diferente al que se hace en forma programada. Quiere decir que lo principal de todas las enfermedades es la detección temprana y la prevención, ¿te parece? Por supuesto. Ok, me quedaría horas, Mariano, vos lo sabés perfectamente. Yo también. Bien, el tiempo es más que tirano. Adelante, por favor, ese corte tan pedido, Javier. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos muy interesante, ¿no es cierto? La charla del doctor Mariano Favaloro, como siempre. Estamos con otro gran amigo, el doctor Jorge Neira, médico intensivista, ¿no es cierto? Y bueno, ya al comienzo, cuando llegaron, yo digo, Jorge, qué vida rica, ¿no es cierto? Y el hacer diario, ¿no? ¿Cómo es de pronto la vida dentro de una terapia intensiva? Porque con estos programas de salud uno ve correr, ve sangre, ve... Sí, bueno, primero gracias por la invitación, Ana. No, por favor. Segundo, me parece que yo soy 41 años que me recibí y tengo más o menos 36 de intensivista, así que como lo que vos decías, cómo es la realidad del intensivista. Siempre se dice que la realidad imita la naturaleza, y Oscar Wilde decía que la naturaleza imita al arte. Y en realidad esto tiene que ver con que la realidad y la fantasía o la ficción se dan siempre simultáneamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es la unidad de cuidados intensivos, es una unidad donde hay que tomar decisiones rápidas, donde muchas veces no se conoce la completa la historia del paciente, en el sentido de que no se sabe en el contexto de la historia hasta que uno puede empezar a averiguar cuando tiene un poco más de tiempo. Y en ese sentido nosotros, y mi experiencia, digamos, en estos últimos años, es que ha habido un gran desarrollo del soporte tecnológico. Hoy es fácil soportar tecnológicamente la insuficiencia de los órganos. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema respiratorio, poner un respirador; si tiene un problema renal, ponerle un equipo de diálisis, que han evolucionado muchísimo; si tiene un problema cardiovascular, como comentaba Mariano hace un rato, uno puede colocar un equipo de asistencia circulatoria que sostiene, digamos, hemodinámicamente al paciente hasta que uno decide hacer alguna indicación quirúrgica. Y el tema, lo que está empezando a pasar es cuál es el límite de estos soportes, hasta dónde hay que seguir con el soporte, cuándo está indicado el soporte, pero también cuándo no está indicado el soporte. Y bueno, esto es lo que uno transcurre, digamos, con el paciente. Y acá la toma de decisiones tiene mucho que ver con el conocimiento cabal de la historia del paciente, que no es la historia de ese momento, sino la historia de su vida. Y la participación familiar, digamos, en la toma de decisiones, junto con el paciente cuando el paciente no lo puede tomar. Y esto, en ese sentido, nosotros hace muchos años, hace más de 20 años que tenemos la familia todo el tiempo dentro de la terapia, independientemente de que digamos, no depende solamente de la obligación que la familia esté, sino de las ganas que la familia esté con el paciente. Exactamente. ¿Y vos pensás que el médico nace o se hace? Porque yo tu historia la conozco, ¿no es cierto? No, claro, yo creo que uno aprende, digamos, aprende la parte técnica. La parte técnica te diría que es lo más simple hoy, digamos. Lo que me parece más complejo, y el otro día estábamos hablando en la academia, el tema de
incorporar en las competencias de los profesionales la comunicación, porque uno de los problemas que hay es cómo se comunican las cosas, y sobre todo que se entienda que la familia forma parte, digamos, de la historia clínica del paciente, porque conoce sus vivencias, conoce sus decisiones cuando no las puede tomar el paciente, y esto facilita la tarea, digamos, cuando uno tiene que hacer algo. Yo siempre digo que el médico de cuidados intensivos conoce la foto, el médico de cabecera cuando hay, conoce el álbum, y la familia conoce la película. Y entonces uno no puede hacer una extrapolación de la foto a la película. Ahí venía la parte de que la naturaleza imita el arte, ¿no? En el sentido de que realmente uno tiene que conocer claramente el Vos nombraste médico de cabecera, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era chica, y lo digo a menudo, que teníamos un médico para toda la familia, claro, que sí, conocía hasta el loro y el perro y los nombres, bueno, y tomaba mate en la casa, sí, y me trajo la vida a mí, ¿no? Claro, en la propia casa de mis padres. Y bueno, no vamos a decir volver al pasado total, pero que el médico las subespecialidades mataron para mí la medicina, pero... Sí, la alejaron del paciente. La alejaron porque medicina... se deshumanizó. Uno va y va al nefrólogo, después va al urólogo, va al de corazón, y cada uno tiene su opinión, como si fuese un rompecabezas imposible de armar. Sí, nosotros decimos que el médico de cabecera es el mediocampista, ¿no? Es el que pone la pelota y se fija quién hay que pasársela. Totalmente. Hoy creo que es altamente improbable que un médico pudiera ocuparse de todas las cosas, pero lo que sí es cierto, sí, es que el contexto del paciente, la confianza en el profesional que conoce de hace muchos años, el ascendiente que tiene en la familia para la toma de decisiones facilita muchísimo las cosas. Vos recordás que hace aproximadamente 19 años atrás, era en la época... dejando de lado toda bandería política, ¿no? Yo, para situarme, en la época de la Rúa, que habían formado un grupo lindo ustedes, y donde, bueno, en práctica estaba el médico de cabecera. Sí, bueno, ¿no? De hecho, mira, justamente la cobertura universal de salud que está por implantarse, esperemos en el corto plazo, ojalá, tiene básicamente ese fundamento. El fundamento es que la persona vaya a un lugar donde la atiendan, el primer nivel de atención, que es el primer nivel de atención, en realidad debiera ser el médico de cabecera, que no sé si se va a poder hacer al principio porque hay que adecuar una serie de cosas, pero la idea es que la persona sea identificable desde el punto de vista de su documento, digamos, y que donde vaya, digamos, se sepa cuál es su historia clínica. Le falta contención. Eso, claro, bueno, no tiene contención. ¿Y esto es cierto, Jorge, que a los 4 años vos ya querías ser médico? Sí. Bueno, por eso digo, se hace o nace. Esas son las, las herencias que uno tiene, porque en realidad, digamos, esto tenía que ver con mi familia y la relación que mi familia tenía con los médicos. El más chico tiene médico, sí. Ajá. Pero esto tiene que ver, digamos, con el contexto familiar, lo que significaba el médico para mi familia, digamos. Y esto, bueno, subliminalmente, supongo, al principio, y después ya más explícitamente surgió como una necesidad, pero me parece que tiene que ver con eso. Y con respecto, ¿existe, digamos, un porcentaje de una tasa de mortalidad dentro de terapia? Sí, bueno, de hecho nosotros internamos 2.200 pacientes por año, y de esos 2.200 por año la mortalidad global debe ser menor del 10%, que esto es contrario a lo que la gente cree, ¿no? Muchos pacientes salen de terapia, en este caso del 90%. El tema es lo que significa la unidad de cuidados intensivos para el paciente añoso y su vida posterior, ¿no? Que esto es uno de los problemas hoy, digamos, donde se habla del síndrome de la posterapia, digamos, una vez que el paciente sale de terapia, en qué condiciones sale, y entonces aparece una cantidad de elementos importantes como son todo lo que tiene que ver con el tercer nivel de atención, que hace a la rehabilitación del paciente, cuando el paciente es rehabilitable, ¿no? ¿Y vos crees, no sé si es la palabra justa, ¿no es cierto?, que hacen tanto dentro de terapia intensiva y quizás se diluye cuando el paciente añoso se va? No tiene, ¿cómo es la contención? No, me parece que es así. Yo creo que el problema es crear un continuo de tratamiento, ¿no? Un continuo de tratamiento es que, primero, que haya rehabilitación temprana en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente ya está estable, uno lo puede empezar a rehabilitar mínimamente. Por supuesto, no lo va a mandar al gimnasio, pero lo puede empezar a rehabilitar rápidamente, tempranamente, y después el continuo tiene que ser que cuando va a la unidad, digamos, de rehabilitación, digamos, siga con el mismo tratamiento, y sobre todo con un equipo que esté interconectado, no con compartimientos estancos. Esto mismo pasa con el cuidado paliativo. Nosotros siempre insistimos que el cuidado paliativo y el cuidado curativo, que es el que se hace cuando uno trata al paciente, es una bisectriz, ¿no? Y al principio puede ser mucho cuidado curativo y poco cuidado paliativo cuando el paciente necesita soporte vital, pero a medida que el paciente va disminuyendo el soporte vital, si
no hay nada más que tratar, pero el paciente necesita ser asistido, que el cuidado paliativo vaya incrementándose, de tal manera que al final puede ser solo cuidado paliativo. Y estos son continuos, no son compartimentos estancos, no es que primero curativo, después paliativo y después algún lugar, si se mejoró rehabilitación, y si no, algún lugar donde el paciente pueda continuar el cuidado paliativo. Pero tiene que ser un continuo. Y el continuo es así, digamos. Por eso es que la medicina no tiene compartimentos estancos. Sabés que los 10 primeros años de programa transmití 10 desde el Garrahan y 10 desde el Santoyani, donde he aprendido cualquier cantidad de cosas. Un médico del Santoyani, yo era muy nuevita, y le pregunto, ¿por qué la gente le teme a la anestesia? Estoy hablando de 26 años atrás, ¿no es cierto? No sé si seguirá en lo mismo. Y dice, fuera del micrófono me lo dijo, la paciente que le teme a la anestesia y dice, yo no quiero que me anestesien, yo tengo hoy un problema, yo no la anestesio. ¿Ah? Entonces a mí me gusta escuchar los casos de los médicos como para que de eso aprendemos también, ¿no? ¿Vos tenés algún caso, algo como para...? Sí, a mí me parece que tiene que ver con un tema de comunicación, un tema de comunicación, un tema de confianza en el equipo tratante, un tema del conocimiento de quién va a hacer los procedimientos. A mí me parece que en la medida en que el equipo se involucre más con el paciente y que conozca más el paciente lo que va a hacer, lo que le van a hacer, me parece que es mucho mejor. Me parece que muchos de estos miedos tienen que ver con el desconocimiento, porque cuando vos lo conoces, no sabés lo que te va a pasar. En cambio, si vos sabés cuáles son los pasos, el anestesiólogo viene primero, te conoce, las cosas cambian, me parece, ¿no? Hay mucha fantasía que la gente tiene, obviamente, por su historia familiar, y eso me parece que, por eso digo que el tema de comunicación es un tema muy importante. Nosotros estábamos hablando la vez pasada con los representantes de la Sociedad de Medicina Paliativa. Yo le decía que hoy se usa mucho la simulación para el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, la simulación para el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar, en cómo se hace para intubar a un paciente. Muchas técnicas tienen formas de hacer capacitación, pero la comunicación, que es fundamental, es algo que también hay que simularla, porque hay que enseñarle a los profesionales a cómo interactuar con otros profesionales, o cómo interactuar con la familia, cómo interactuar con el paciente, cómo se comunican las cosas. Y en la medida que haya más comunicación, hay menos conflicto y más relación adecuada entre el grupo familiar y los profesionales. Claro, se está viviendo una época de mucha agresividad, mucho descontento, no digo social, ¿no es cierto? Sí. O sea, es como que la gente reacciona bruscamente, sí, y se la agarra con el que quizá tiene cerca, que es el médico que le está salvando la vida a un pariente, y le da una trompada, sí, ¿no? Y bueno, quizá por esto mismo el médico trata de dar lo menos posible la cara para... Sí, igual a mí me parece no salir maltratado, ¿no? Sí, me parece que como todas las cosas tiene que ver con la comunicación, ¿no? Muchas veces los conflictos tienen que ver con la falta de comunicación. Cómo se dicen las cosas, qué se dicen, cuando no se dicen, si uno, por ejemplo, en mi experiencia, cuando uno tiene que relacionarse con los familiares y uno le va explicando al familiar cuál es la secuencia esperable de la enfermedad del paciente, qué es lo que uno va a esperar, digamos, a medida que vayan pasando los días, y la familia puede entender que eso pasa y que cuando hay algún desvío uno tiene que explicarle por qué, me parece que se facilita mucho la cosa. Lleva más tiempo, por supuesto, hay que estar más tiempo con la familia. Nosotros, la experiencia que tenemos con la familia en la unidad de cuidados intensivos es interesante, hace muchos años que la tenemos. Por supuesto que la familia obliga más porque es una persona que está al lado y se da cuenta, pero cuando en realidad se establece una buena relación, un buen vínculo entre el grupo de enfermeras, los familiares y los profesionales, los kinesiólogos, la secretaria del servicio, todo eso Claro, algo que debería ser nato, ¿no es cierto? Es como que uno le tiene que hacer más hincapié porque está la ciencia y la tecnología muy avanzada y se está deshumanizando. Lo que pasa es que me parece que como con todas las cosas, si vos te fijas en todos los conflictos éticos que tiene la medicina, tiene que ver con que la parte tecnológica evolucionó muchísimo más rápido que lo ético asociado a lo tecnológico. Entonces vos decías, soy una paciente con 96 años con aneurisma de aorta abdominal, y Manuel te decía, bueno, en realidad yo no sé si tiene indicación quirúrgica a los 96 años, pero esto tiene que ver justamente con que hoy podés hacer cosas con mucha más facilidad que antes. Totalmente. Hoy con Mariano hablábamos de que el tema de todas las técnicas endoluminales, endoprótesis que se hacen, bueno, tienen una connotación distinta de la cirugía amplia abierta. A veces se necesita la cirugía, a veces se puede hacer endoprótesis. Pero todo esto ha crecido más rápidamente, entonces todo el mundo cree que es algo más
tan simple que uno lo puede hacer sin ninguna consecuencia. Y eso no pasa, porque uno tiene que ver siempre hacer las cosas en el contexto de la persona a quien se lo haces. Y yo pienso esto, en la vida del médico y más con tu especialidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es cuando vos salís del lugar? ¿Te podés desenchufar? ¿Practicás algún deporte? ¿Dónde tenés la descarga? Sí, practiqué deporte muchos años. Ahora que estoy mayor me cuesta más, digamos, porque me gusta mucho leer. Y entonces, sí, yo tengo hace 6 o 7 años que estoy haciendo un taller de literatura. Bien. Un taller de lectura, no es un taller de empleo. Soy un lector voraz. Pero eso me ayuda mucho, sí. Ajá. Y otra pregunta. Y otra cosa que hay que hacer es tratar de no llevárselo los problemas a su casa. ¿No? Claro. Igual los problemas uno los tiene subliminalmente todo el tiempo, pero vivís con ellos. Pero que no influyan, digamos, en la relación diaria, ¿no? Claro, yo ejercí 14 años de maestra y la directora nos decía, cuando comencé muy jovencita, hay que dejar los problemas en el perchero cuando uno entra y cuando uno sale también. Sí, ¿no? Sí, no, claro, obviamente, yo coincido con eso, me parece. No es fácil porque, bueno, uno siempre se lleva la tarea de la casa, ¿no? Pero exacto. Por lo menos en la cabeza. Pregunta, una duda que yo tengo. ¿En todas las ambulancias existen los desfibriladores? Mira, hoy a esta altura del partido yo creo que sí, digamos, ya sean desfibriladores externos automáticos o un desfibrilador manual, un clásico desfibrilador manual, casi todas las ambulancias que hacen emergencias. No estamos hablando de las ambulancias que hacen traslado, porque si hace un traslado a otro lado, de otro lado, baja complejidad, no tiene que tener un desfibrilador, pero en general, hoy, incluso los desfibriladores externos automáticos son de bajo costo. Así que hoy llamar a una ambulancia de emergencia que no tenga un equipo para hacer desfibrilación. Yo pediría a través del... Uno nunca sabe quién escucha y sé, aparte bien tu postura, ¿no? Yo pediría, más ahora que toda la gente se volcó al deporte. Sí, claro. Y que yo vivo... cerca del circuito de Palermo. Sí. Y van gente joven, gente mayor, gente que corren, y no sé hasta qué punto están, clínicamente protegidos, ¿no? Sí, que estén bien. Y yo vi un caso hace un mes donde un muchacho que tendría 25 o 26 años, vinieron rápido las ambulancias, vinieron 3 ambulancias y le hicieron el RCP, ¿no? Respiración cardiopulmonar, 4 o 5 personas. Pero yo no vi un desfibrilador. Entonces yo pediría, por favor, y muy humildemente, porque yo decía, podía haber sido mi hijo, y te queda la duda si el RCP solo pudo ser eficaz. Bueno, claro, no. En realidad, si una ambulancia... Habrá que ver qué ambulancia paró y qué estaba haciendo la ambulancia. 3. Digamos, sí, pero pueden ser 3 ambulancias que pasaban. A mí me parece que acá el tema es la llamada precoz al sistema de emergencia, que no siempre se hace porque la gente se asusta mucho y entonces... Fue muy rápido, las policías se movieron muy rápido, la ambulancia estaría cerca, pero incluso el pedir en Palermo, ¿tá? Que va muchísima gente, claro. Una ambulancia estable, así como está ¿cómo es donde te toman la presión, los puestos saludables? Sí. Una ambulancia, porque puede salvar una vida. Sí, lo que pasa es que en realidad acá el tema es el acceso precoz, digamos. El acceso precoz puede ser que tenga una ambulancia o que tenga un sistema que lo pueda asistir rápidamente. En realidad, toda ambulancia de emergencia debe tener un desfibrilador. Y eso es así en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso existe una ley de desfibrilación interna automática para instituciones, que no se está reglamentada. Lo digo muy humildemente y sin crítica, claro. Pero yo lo viví y había alrededor como 100 personas que lo vivimos. De hecho, ¿no? En Estados Unidos, a los familiares de pacientes que tienen problemas coronarios de alto riesgo los entrenan en resucitación e incluso algunos de estos pacientes tienen un desfibrilador en la casa. Exacto. Hoy, digamos, el tema es el acceso precoz al sistema. Por eso, cuando uno habla de cobertura universal de salud, la cobertura universal de salud no es el hospital. La cobertura universal de salud es el primer nivel de atención, que el nivel de atención esté preparado. Salir a la comunidad. La capacitación comunitaria. Nosotros hemos entrenado muchísima gente en socorrismo, que es un curso que hace la Sociedad de Medicina y Cirugía del Trauma desde hace muchos años, y justamente con la idea de la detección precoz, comenzar precozmente de la resucitación y activar el sistema de emergencia
cuando se empieza la resucitación para que llegue la ambulancia, y la ambulancia, digamos, lo que tiene que hacer es estar equipada y con tiene que ser ambulancia de emergencia, ¿no? Digo esto porque por ahí después la gente ve una ambulancia cualquiera y cree que todas las ambulancias tienen que tener desfibrilador. Claro, pero si lo llaman de un lugar así, si es una ambulancia de emergencia, tiene que estar equipada, claro. Tiene que estar equipada. Sí. Esa Bien, Naira, yo te aprecio mucho, vos lo sabés, me quedaría mucho tiempo porque es lindo hablar con una persona que, digamos, dice las cosas como las sienten, ¿no es cierto? Y en forma clara, que es lo que necesita la gente. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Vamos a hacer un cortecito. Vamos la radio. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con nuestro gran amigo, 26 años o 27 que nos conocemos. Bien, excelente cirujano plástico y bueno, un ser humano hermoso. Ser humano dije. Bien, yo estoy preocupada, Julián, porque no paran, ¿no es cierto?, de, digamos, ¿cómo es que la persona que elige hacerse una cirugía no busca antecedentes del cirujano, busca... Yo incluso hace un par de años he visto en el diario, ¿no?, la lipo tanto, rinoplastia tanto, como si fuese el adquirir un electrodoméstico. Sí, bueno, ante todo un gusto estar nuevamente igualmente en el programa, ¿eh? Sí, es decir, cada vez que aparece en los medios de comunicación algún problema relacionado a la cirugía estética golpea fuerte y ahí aparece la voz que dice, fue por cirugía estética. Desde ya admitamos que la cirugía estética hoy es una demanda social y punto, es una cirugía. Ahora, las cirugías estéticas son diferentes, hay unas que tienen más riesgo y otras menos riesgo.
Los riesgos del paciente son los mismos a veces para cualquier tipo de prestación médica, sobre todo las quirúrgicas. Cuando un paciente tiene más edad, tiene más riesgo. Cuando un paciente es fumador, tiene más riesgo. Tiene el colesterol alto, tiene hipertensión. Todas estas cuestiones ya están estudiadas, ya se sabe, es para todos igual. Lo que pasa, y lo cual yo soy muy crítico, es que los medios de comunicación les interesa tirar la información y después no sabemos nada. Quedó el susto tapado en la sociedad y de pronto dice se murió por una lipo en Mendoza o en Formosa o en Misiones, en Buenos Aires, y no sabemos qué pasa. Entonces, al desconocer en verdad cuál ha sido la causa, qué pasó, cada uno elabora sus propias conclusiones. Ahora, Julián, voy a pensar mal. Se dice que una noticia que se tapa es que la tapa el dinero, porque un periodista lo que tiene que hacer es hacer un seguimiento, porque hace poco murió una señora en Mendoza, donde todo el día hablaron todos del caso y después no se supo absolutamente qué había pasado, si la culpa fue del cirujano, si la señora tenía una patología de base, si no se le hicieron los análisis correspondientes, si no había una asepsia en el lugar. Sí, yo desde ya, otra cosa que te aclaro, que los medios creo que no lo dicen así, que con nosotros pasa lo mismo que con los pilotos de avión. La mayor parte de los problemas lo ocasiona el error médico. Puede ser un error médico involuntario, siempre son involuntarios. Lógico. Todos los médicos no son 10 puntos, no todos son favaloro. Entonces, claro, pero acá no hay término medio, te matan. Claro, pero eso partamos de esa base, que podemos cometer errores. Los medios de comunicación, yo vi respecto al caso, dice, el lugar donde se habilitó el lugar donde se operó no tenía habilitación. A mí me parece irrelevante eso. Yo quisiera saber en verdad qué es lo que había pasado. La habilitación es un trámite administrativo. Viene la administración, te habilita, vos mostraste un montón de aparatología, se fueron y las sacaste y las llevas a otro consultorio. Es decir, esas cuestiones hay que manejarlas en cada caso en particular. Se analiza mal ese aspecto. Yo creo que ahí, por ejemplo, sin saber, si vos me preguntás así, si tuvieras que suponer qué pasó, bueno, me dijeron que le sacaron grasa de un lado y le inyectaron en otro. Bueno, yo le tengo miedo a esa inyección de grasa. ¿Por qué? Porque en una jeringa cargada con grasa, yo tomo un vaso, inyecto ahí y estoy provocando inmediatamente una embolia. Es decir, que no creo que la extracción de grasa sea la causa. Creo más bien en la inyección de grasa. Ahora, y aparte, pregunto, le iban a sacar, no sé si llegaron, la grasa del abdomen e inyectársela en los glúteos. ¿No se reabsorbe después eso? No, bueno, este es un tema que hace varias décadas que venimos y por ahí aparece alguien como hace una década en Alemania, dijo, yo ya descubrí que centrifugando la grasa, dándole tal velocidad y todos logramos importantes éxitos, que la reabsorción no sea tanta como era en otro tiempo y bueno, de pronto todos estuvimos en eso y después nos dimos cuenta que tampoco había avanzado demasiado, que la reabsorción existe, sigue existiendo. Sí se ha visto que mejora mucho cuando la grasa se la coloca en ciertos espacios, sobre todo en medio de los músculos. Y eso es lo que a mí me asusta, que ir a buscar un músculo en la región glútea para inyectarle la grasa, que se hace peligroso. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos vasos. Por lo cual yo diría, habría que tener mucha precaución con este tipo de prácticas. Igualmente, ¿cuánto dura? No, ¿cuánto dura? El éxito sería que no se reabsorba. ¿Qué porcentaje se reabsorbe? El organismo reabsorbe. Bueno, yo te diría que en 10 pacientes diría que en 7 se reabsorbe todo y en otros 3 quedaría un porcentaje desde un 60%. No, pero te digo en tiempo.
No, 3 meses. A los 3 meses ya vas. O sea que a los 3 viendo. meses hay que hacerse. ¿De dónde te sacas grasa a los 3 meses? No, bueno, pero vas viendo qué pasó, si quedó, si. Entonces, esto se está usando y muy bien y con algunos resultados positivos en la cirugía de reconstrucción mamaria. En la cirugía de reconstrucción mamaria está funcionando bastante bien porque es un proceso no tan cruento y previamente se hace una especie de canales donde se coloca la grasa y entonces esa grasa actúa como un injerto colocado ahí y prende bastante y repitiendo el procedimiento en varias veces se logran casos bastante positivos. Ahora, Julián, a esta paciente le hicieron la lipo. Vamos a pensar que ella la tenía terminada y la tienen que poner boca abajo para inyectarla. ¿Esta práctica es coherente? No, coherente no es incoherente. Es decir, si aumenta el riesgo de dar vuelta a un paciente, y sí, aumenta el riesgo. Nosotros hemos visto cirugías traumatológicas donde se opera al paciente boca abajo, sobre todo la de columna, y yo lo he visto, me tocó asistir, que la paciente joven hizo un paro cardíaco y hasta que la dieron vuelta y hicieron la reanimación y todo eso, y ya fue bastante tarde, ¿no? Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora. Y que se puede matar, se puede matar. También. Entonces, ¿qué se aconseja? ¿Cuál es? No hacer tantas cirugías tan prolongadas. Múltiples. El riesgo quirúrgico arranca en 0 y a la hora el 0 ya deja de ser 0, a las 2 horas se incrementa, es decir, cuando la cirugía es más corta, mejor. ¿Y se le pide al paciente un estudio cardiológico? Se pide, pero tampoco es trascendente. Hoy con la tecnología, como decía el doctor Neira, a vos te conectan a aparatos que ahí en cuanto te pusieron en la camilla, el anestesista conoce perfectamente tu estado de salud. En los Estados Unidos, no sé si habrá cambiado, había un momento que un paciente menor de 42 años, creo que tenían ellos arbitrariamente o no sé por qué esa edad, no le hacían estudio cardiológico previo. ¿Y sabes por qué? Por cuestiones económicas. Digo, ¿para qué vamos a hacer estudio cardiológico gente así que no hace falta? ¿Y qué pasaba? Si justo cuando iban a empezar la operación, ese paciente detectaban alguna patología, suspendían la operación. Les salía más barato suspender esa operación que gastar tanto papel en el electro. Ahora vamos a entrar en la fantasía. Yo vi el lugar donde, unos flash, ¿no? Donde operaba este pseudo profesional. Que todos están capacitados, todos los ¿cómo se llama? ¿Consultorios? Yo te para diría esto que con estás planteando, absoluta seguridad. ¿sí? De lo que a lo que te estás refiriendo vos no tiene nada que ver con el lugar de la práctica. Todo es directamente cuestión del cirujano que inyectó sustancias que no debió inyectar. Ajá. El tema del lugar donde lo hizo lo puede hacer en la plaza, en la clínica Trinidad, que el instrumental lo tiraba en una pileta de cemento como las antiguas y todo eso fue filmado. Sí, pero habría que verlo bien, ¿viste? Cuando las instrumentadoras lavan el instrumental lo tiran en una pileta también y lo lavan ahí y después eso se esteriliza. Aquí nunca hubo problemas de ese tipo con el médico al que te referís. Perfecto. El problema es que este tipo inyectaba cosas raras. Perfecto. Ni siquiera inyectaba lo que decía que inyectaba. Ya lo hemos hablado alguna vez, que si tenés que inyectar metacrilato a una persona y costaría la cirugía $1.000.000 para que los glúteos aumenten bastante, porque es tan caro el metacrilato que sería inconveniente desde el punto de vista económico. ¿Y las prótesis no resultan? Bueno, es mucho... No, en la parte glútea la cirugía con prótesis tampoco es algo tan exacto y que funcione siempre bien. Tiene un alto porcentaje de complicaciones y puede haber fracasos y puede haber asimetrías y hay cuestión. Sería bueno descubrir una sustancia que uno inyectara y aumentara los glúteos. Ahora, y que esa sustancia sea inocuo. Bueno, por eso se recurre a la grasa y se piensa que la grasa va a ser esa solución. Hasta el día de hoy no hemos logrado que sea la solución definitiva. No, realmente yo pienso que está la cultura de
de la cirugía estética. O sea, yo puedo de pronto justificarlo en una vedette, en una actriz, alguien que trabaja con su cuerpo, pero arriesgarse a una cirugía de glúteos o una lipoaspiración, bueno, es un poco, o sea, si bien... Sí, no, ahí discrepo absolutamente con vos. Familiar, o sea, por eso yo te digo como mujer, ¿está? No, hay cambios. Porque ¿qué hago con arriesgarme a tener una cola linda si el cerebro está fallando? Eso es otra cuestión. ¿Está? Eso es otra cuestión. Es decir, hay prioridades, es lo que humildemente pienso. No estamos de acuerdo. Que esté la eso. mujer en línea, que se quiera hacer un refrescado en la cara, que se quiera hacer prótesis mamaria, pero ya estamos pasando el límite. No, estamos de acuerdo en eso, sí, pero no olvidemos que la cirugía estética es una demanda social y el nuevo presidente de los Estados Unidos es quien introdujo, por ejemplo, esos famosos contratos. Trump hacía los contratos con alguien que le decía: si vos te engordás más de 5 kilos en el tiempo en que estamos casados nosotros, que somos pareja, entonces yo me puedo separar sin indemnizarte. Pero de todo, de tantos kilos, tantas cosas, exigía una serie de cosas. Bien. Ahora, si yo decido separarme y vos no incumpliste, te tengo que pagar tantos millones de dólares y todo eso. Y fue uno de los pioneros. De Estados Unidos. Sí, es uno de los pioneros que introduce eso. Entonces vos no podés dejar de reconocer que socialmente esto es algo que se maneja de tal manera que hay mucha gente que ganó dinero con es decir, dinero operándose. Sí, perfecto. Bárbaro, Héctor, te agradezco y siempre aprendo un montón. No me voy a hacer los glúteos. Vamos al corte. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Con Hablemos de Salud, estamos con la licenciada Silvia Pietanesi. Ya les dije que es trabajadora social, coordinadora de la Oficina de Representantes del Paciente del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Realmente me trae hermosos recuerdos, ya hablamos bastante. Fueron 10 años hermosos y de ese entonces nos conocemos, ¿no es cierto? Así es, Ana María. Bien, contanos en cuanto a tu actividad dentro del hospital. Antes que nada, gracias por la invitación. No, por favor. Y te cuento, ¿qué es representante del paciente? ¿No? Suena como un nombre así como importante. ¿Y por qué surgió la inquietud de parte de la institución de crear un espacio distinto para poder escuchar al paciente? La idea es tener un espacio donde el paciente, digamos, tenga un lugar donde pueda traer sus inquietudes, podamos escucharlo y nosotros podamos observar proactivamente qué más le podemos brindar al paciente. Justamente te sintoniza mucho con lo que estuvo hablando el doctor Neira, porque tiene que ver como eje fundamental la comunicación. Es básica en el equipo de trabajo. Por eso vas a ver todas las actividades que realizamos, tiene que ver con trabajar la interrelación de todo el equipo médico, de todos los trabajadores, tanto de mantenimiento, de los directores, de los gerentes. Todos tenemos que tener la visión compartida para quién estamos trabajando. Este espacio fue creado con ese sentido y fue ampliando sus funciones porque justamente al escuchar al paciente surgieron otras inquietudes. Una de las cuales nos pareció importantísimo es tener la mirada del niño. Nosotros trabajamos con población de niños, entonces bueno, dijimos, ¿qué le pasa a un niño cuando cumple años? Los niños pasan meses en la internación y para un niño realmente el cumpleaños es un hecho trascendente, como para todos nos fue. Digamos, siempre lo que tenemos en nuestra oficina es tratar de sentirnos el paciente.
cuando uno transita alguna institución o tiene alguna dificultad, bueno, justamente es tratar de sentir cómo siente el paciente. Desde este lugar, bueno, comenzamos a festejar sus cumpleaños, realmente tenemos experiencias muy conmovedoras, chicas que cumplían 15 años, han transitado muchos meses en la internación y bueno, pudimos brindarles un día especial donde todo el equipo médico se sumó, donde ellas sintieron un amor y un día especial para ellas, se sintieron realmente protagonistas. Dentro de otras actividades que realizamos es en todos los espacios de espera del hospital, vamos generando distintas actividades. Nosotros tenemos un cronograma diario donde el hospital, como vos conocés, es muy amplio, tenemos muchas salas de espera, entonces vamos haciendo sincrónicamente distintas actividades, desde actividades literarias, desde todo lo que es trabajo con títeres, generando concientización con alguna temática, o a lo mejor simplemente recreativamente. Trabajamos con muchos actores, muchas orquestas, vienen todas las orquestas a la institución, y la idea es hacer un hospital amigable. Cuando uno entra a una institución en general, que nos pasa a todos, uno, bueno, es como que, bueno, ya sabe que no es muy grato realmente, y más un niño que se asusta y ve, digamos, al médico, ya el guardapolvo le genera cierta temor. Entonces, bueno, nosotros tratamos de tener esa mirada en el ingreso del hospital. Ya directamente, apenas ingresa al hospital, vos viste que es un hall muy amplio, donde tratamos de acondicionarlo y todos los días hacemos shows. Por ejemplo, vino Marcela Morelos la semana pasada, tenemos títeres todas las semanas. En este momento están haciendo un taller de mandalas, donde pintan y están completando un arbolito de Navidad. Y bueno, vamos rotando según las fechas importantes del año. Están preparando ya las fiestas navideñas. Claro, y esto tiene que ver, la fiesta navideña la estamos enmarcando en un programa que surgió desde la oficina que se llama Viviendo Valores en el Garrahan. La idea es trabajar los valores con todo el equipo, como hablábamos anteriormente, no solamente con la familia y brindar servicio a la familia, sino integrar al médico y a todo el equipo del hospital. Para esto hay 2 eventos en el año, uno es en septiembre, que es la Semana de la Alegría. Nos pareció interesante, nosotros que tenemos tantos años en la institución, que hay muchos compañeros nuestros que nunca estuvieron al lado del paciente. Por ejemplo, recursos humanos, sistemas, oficina de compras. Bueno, hay gente que trabaja directa o indirectamente con el paciente, pero nunca tuvo la cercanía con el paciente. Entonces, bueno, generamos esta Semana de la Alegría para que ellos, cada una de estas gerencias, genere una propuesta para estar ese día con el paciente. Fue esto, o sea, hace 7 años que lo hacemos y es maravilloso, porque bueno, surgen un montón de proyectos entre las gerencias que se van comunicando y van generando ideas para acercarse al paciente, que es increíble, ¿no? Y esto genera conciencia y la visión compartida. Claro, vos estás hablando de valores y de conciencia, ¿no es cierto? Algo que tendríamos que comenzar a recordar, que eso es lo importante, la humanización de la medicina. Y yo recuerdo que, bueno, 26 años atrás, a fin de año, en el aula magna, se festejaba, la escuelita festejaba el fin de curso. Claro. Entonces yo había conseguido de una empresa que todavía se lo agradezco, ProMúsica, un teclado. Y yo iba muy contenta con el teclado, y cuando, como maestra que fui durante 14 años, yo no sé qué imaginaba, otro tipo. Eran pacientes, no eran alumnos comunes. Y cuando yo vi entrar a los chicos entubados, los chiquitos que le faltaba el cabello, chiquitos en silla de rueda y todo, yo digo, Dios mío, gracias por haberme brindado esto, y ojalá estuviesen mis hijos, ¿no es cierto?, para que vean el espíritu de la gente y la alegría que tenían todos de fin de año, y bueno, cómo recibían sus obsequios. Fue una cosa que jamás me la voy a olvidar. Es impresionante lo que sienten los niños, lo que te agradecen las familias. Justamente es lo que te quería comentar, un evento que es muy cercano, que es el martes próximo. Es un evento que lo llamamos Caravana Navideña. En este evento ya no es solamente las gerencias las que participan, sino que es todo el hospital. Y lo que hacemos es una logística muy, muy ajustada, donde formamos grupos
integramos al gerente, al director, con el operario, con el enfermero, con el neurocirujano. Bueno, vemos grupos y cada uno de esos grupos va a entregar los regalos a los niños en la sala de internación. Lo que quisimos hacer es la entrega de regalos pero de una manera especial, que sea personalizada. Lo que hacemos es generamos una convocatoria para que traigan donaciones de regalos y después seleccionamos el regalo cada uno de los niños especialmente, evaluando la edad y la patología. Tenemos 512 chicos internados y sacamos unos listados y vamos evaluando su edad y su patología para que realmente tenga un regalo acorde a lo que él necesita. Bien. Y bueno, y que se sienta importante, ¿no? Protagonista. Bien, yo te voy a invitar para un próximo programa porque es un tema que da para más. Y también cabe destacar la Casa Garrahan, realmente cómo trabajan, y yo desde sus comienzos, porque cuando comencé todavía no estaba, sé muy bien la historia, muy lindo, y admiro realmente a los profesionales del Hospital Garrahan, porque parecen diferentes, porque trabajan con pacientitos, ¿no es cierto? Seguro, sí, con la mirada. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana. Bueno, nuestro programa llegó a su fin. Agradezco la presencia de todos los profesionales. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. El año a mí me quedó muy corto. Espero el año que viene poder ya estar en la tele y poder, tener más espacio como para seguir previniendo, seguir transmitiendo, seguir dándole a la gente lo que necesita, ¿no es cierto? Esas palabras como hablamos de humanización, de prevención, por ejemplo, tener más que presente que todo puede ser previsible y prevenible. No se olviden de que los accidentes no existen. Cuidémonos en la fiesta. Vamos a hacer un programa especial. Muchísimas gracias por estar, escuchándonos, y los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,